Primero, disculpa por la tardanza. Bueno, como ustedes tienen conocimiento, estamos a favor de dejar el canto con Guamos, hay diferentes cosas que coordinar y de aquí a una semana ya tenemos la tradición de bien, además de lo dicho por todos los capítulos en los estudios en el Pontificio Universitario del Perú, en Derecho y Ciencias Políticas y una maestría en Ciencia Social. Creo que nosotros nos conocemos, somos cusqueños y primero quiero saludar a todos ustedes que participan y sobre todo al Centro de Estudios Identidad y Democracia que organiza este evento. Por derechos civiles y políticos de Perú. Lo más fundamental que tiene el ciudadano y que está parado por la Constitución Política de Perú es justamente los derechos civiles y políticos. A ver, los derechos civiles y políticos son los llamados derechos de primera generación y su origen se remonta hace aproximadamente 200 años y entraron en la corriente principal de la discusión filosófica y política durante los siglos XVII y XVIII, bajo los términos de derechos naturales y derechos de pueblo. Lo que nos interesa a nosotros es analizar cómo está engarzado dentro de la Constitución Política de Perú. Los derechos fundamentales están normados en el artículo 2 de nuestra Carta Magna. Y lo principal, ¿cuál es? Tenemos el derecho a la vida, a nuestra integridad moral, psíquica y física y a nuestro libre desarrollo y bienestar. ¿Qué es lo más importante? Si no tenemos estos derechos conculcados, si no tenemos estos derechos debidamente defendidos y que sean conculcados por cualquier sector, estaríamos en una situación no solo difícil, sino desterrados de nuestra Carta Magna y del ordenamiento jurídico nacional. Por tanto, es el principal derecho. Luego, el numeral 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú nos da el derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier índole. Esta norma está debidamente desarrollada, concuerda con la resolución legislativa 26583 aprobada por el Congreso de la República, que aprueba la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Asimismo, la Ley 28983 de Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, el Decreto Supremo 004/2008 del MIPIS, que precisa que los estatutos de todas las formas de organización jurídica sin fin de lucro, generalmente las llamadas ONGs, deberán adecuarse a las normas de la Constitución Política del Perú y a la ley relativa a la igualdad jurídica del varón y la mujer. Otros derechos fundamentales a la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. Todos tenemos esa libertad. No hay persecución por razón de ideas o de creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni se altere el orden público. Son en total 24 los deberes y derechos fundamentales que tenemos en la Constitución, pero lo más importante, el otro es al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propias. Generalmente nosotros vemos que en los medios de comunicación es muy fácil. Un comunicador social ya no es orden fiscal, y eso es, ya sentenció, ¿no? Le da una condición que no tiene el ciudadano, y eso está normal. Pareciera que por temor, por ejemplo, generalmente los criticados son las autoridades, sean civiles, políticas o religiosas, y por temor a la prensa, yo además de abogado soy periodista, por tanto, esto lo digo con conocimiento de causa. Por temor, digamos, esa cuestión no hacen valer sus derechos ciudadanos, y eso no puede ser. Este derecho está debidamente legislado en el Código Penal. Cualquier persona que se vea afectada en su honor puede recurrir, mediante una querella y hacer valer sus derechos. Por tanto, nadie tiene derecho pues, a dedicarse a una condición, una cualidad que no tenemos. Por tanto, dentro de ello hay que saber oportunamente hacer valer
no es menester, sobre todo las autoridades, y si no tienen nada que ver, inmediatamente deben pasarlas, pero pareciera que llegan a chantaje, y eso no debe quedar. La mejor defensa, quienes estamos en formación de derechos y políticas, quienes vamos a ser profesionales, obviamente tenemos la obligación moral y ética de defenderlos a sí mismos y también defender a otros clientes si es que son conculcados este tipo de derechos. Asimismo, tenemos el derecho a la inviolabilidad del municipio. Por supuesto, nadie puede ingresar ni efectuar investigaciones de registros sin la autorización previa del juez. Hay casos excepcionales en las investigaciones previas, ahora como la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, puede el fiscal que ve el asunto con la auxilio de policía intervenir a fin de que algunos elementos que sean pruebas determinantes no puedan desaparecer. Pero, en general, nadie puede ejercer este derecho si es que no está debidamente autorizado por el juez. Asimismo, tenemos derecho sustancial, que nos reconoce la Constitución, a secreto de la inviolabilidad de las comunicaciones de los documentos privados. Y esto también tiene una norma especial, por ejemplo, el caso de los medios informáticos, telemáticos, llámese por internet. Ahora mismo hay ustedes recordarán el caso que ocurrió con este excongresista León de Labra, y que fue denunciado por haber violado la intimidad de unas comunicaciones que hubieron para una cuestión de negocios petroleros. Pero al final, ¿quiénes continúan en la cárcel? ¿Ya? Estos señores ya están libres, y quienes ejercieron indebidamente este tipo de acciones, violando la comunicación íntima de estas personas, se encuentran hasta ahora en la cárcel. Quienes fueron miembros del servicio de inteligencia de la Marina que efectuaron este tipo de servicios. Por tanto, está protegido nuestra intimidad al secreto de la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados. Asimismo, tenemos derecho a elegir nuestro lugar de residencia, a transitar libremente por el territorio nacional. Nadie nos puede detener, solo en casos extraordinarios, como por ejemplo cuando se declara un estado de emergencia a nivel nacional y nos dan derecho a tener que transitar a cierta hora, ahí sí podemos ser detenidos porque están en situaciones especiales. Asimismo, tenemos derecho a asociarnos y a constituir fundaciones en diversas formas de organizaciones jurídicas sin fines de lucro. A ver, generalmente nosotros tenemos en la sociedad que hay muchas ONGs. ¿Qué son? Son asociaciones civiles sin fines de lucro, establecidas por basta que haya más de 3 personas. Se asocian y efectúan sus labores sin fines de lucro, de forma totalmente gratuita y directa al servicio de la comunidad. ¿Pero qué ocurre? En la práctica, en el país tenemos cerca de 2.500 organizaciones de este tipo. Solamente en MAN existen 15 ONGs que aparentemente defienden la ecología y el medio ambiente, pero en la práctica no cumplen con los fines objetivos que tienen. Y estas ONGs, ¿qué hacen para poder tener vigencia? Recurren a la cooperación internacional. El extranjero le llega cierta cantidad de dinero para poder efectuar y no tiene en cuenta nada. Está exceptuado este pago del IGB, ante la ciudad no hay control, y eso conlleva cuando las ONGs son de fines estrictamente altruistas, como cuando las casas que existen acá, arriba, que tienen un funcionamiento permanente, es importante porque apoyan a la sociedad en diferentes aspectos. Pero cuando hay otras, sobre todo las que parten de la Universidad Nacional Sectorial del Curso, hay muchas ONGs que están constituidas en Turquía y solo atender de familia, no cumplen fines objetivos. Por tanto, si tenemos derecho a participar, a constituir este tipo de fundaciones a diversas formas asociativas, hay que hacerlo desde el punto de vista legal y ético. Y que los dineros que lleguen al extranjero, utilizarlo debidamente, a fin de que vayan a las personas que están dedicadas. Sobre todo en la actualidad, la mayoría de esas ONGs son a nivel de derechos humanos o de la defensa de la ecología y el medio ambiente. Pero en la práctica no se ve que los beneficiarios sean los directos que hayan recibido estas economías, sino solamente manejado por este grupo de personas que inclusive son a nivel mundial. Y lo más importante,
Tenemos derecho a participar de forma individual o privada o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tenemos derecho, conforme a la ley, derecho a elegir, a ser elegidos, tenemos derecho a la remoción o la revocación de autoridades, iniciativa legislativa y de referéndum. ¿Qué significa? Actualmente hemos participado a nivel nacional a la revocatoria de la alcaldesa de Lima y varios regidores. Es cierto que se ha gastado bastante dinero, es el derecho ciudadano. Y aquí lo que sí ha llamado la atención es que la ley 26.300 que regula este acto de revocatoria, ¿qué determina la ley? Cuando más del 30% de los electores revocan, cuando la mitad más uno de los electores revocan a más del 30% de los componentes del Consejo Municipal, llámese alcaldesa y regidores, debe convocarse a una nueva elección. ¿Pero qué ha ocurrido acá? Simplemente con una resolución del Jurado de Organización de Elecciones se ha aclarado, se ha interpretado esta ley y determinado, lógico, no solamente para Lima, sino a nivel nacional. Las autoridades, llámese alcaldes y regidores, que no son revocados, continúan su cargo hasta completar su periodo. Por tanto, se ha observado la ley 26.300, que decía, si es que se aplicara regular normalmente esta ley, la señora Sola Villarán, y si todos hubiesen de su casa y se convocaba elecciones, pero no, por sacarle a ella solamente se dice a dos, en este caso a los regidores. Y aquí hay una actitud antiética políticamente. ¿De quién? De un grupo de regidores pertenecientes al PPC. ¿Cómo es que le sacan a Susana Villarán, a sus principales regidores, que fueron un soporte de su gestión? Llámese el Comité Segarra o la regidora Gabe, que fueron su caso de derecho Susana Villarán, han sido revocados. No así los del PPC. Del grupo de 14 que eran solamente han sido revocados 12 y 14 continúan. ¿Y qué está pasando ahora? Para que el Consejo Municipal, el Consejo Metropolitano de Lima funcione, siga funcionando, se queda la alcaldesa y viene como necesitarios todo el grupo, es decir, todos los componentes de su grupo político. Y en este caso la mayoría lo va a tener el PPC. Nos preguntamos, si es cierto que la ciudadanía haya votado tomando esa opción, ¿es ético de la forma como actuó el PPC? Porque simplemente ellos se van a lamentar, ellos sí se quedan, mientras que la mayoría, casi todos los electores, excepto, con la excepción de dos, uno de ellos se queda como teniente alcalde de la lista de la señora Susana Villarán, no han sido convocados. Entonces también comporta en estos juegos políticos que haya ética en la ciudad. Y luego tenemos como derecho fundamental a mantener reservas sobre sus condiciones científicas, filosóficas, religiosas o de cualquier índole, así como ganancias profesional. Especialmente en el caso de los sacerdotes y abogados, cuando nosotros ejerzamos la defensa de algún cliente, tenemos el derecho a guardar el secreto profesional. Ni siquiera el juez ni el fiscal, en casos bastante extraordinarios, pueden recurrir a nosotros para poder revelar nuestro secreto profesional. En un proceso judicial podrá, con fundamentos bien determinados, el juez y fiscal decir, señor, ¿qué pasó con su cliente? Por tanto, si no hubiera este secreto profesional, en caso de sacerdotes con la confesión y en caso de los abogados contra la defensa, no habría garantía del ejercicio profesional y garantía también para el cliente y para la sociedad. Y finalmente tenemos derecho a nuestra identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación, el país. En Perú tenemos cerca de 20 grupos culturales diferentes. Es decir, somos un país pluricultural. En el caso de Cusco y las zonas andinas, por supuesto, tenemos con mayor incidencia muchos hermanos campesinos que provienen también de la cultura andina, pero en el caso de Piura, de Cajamarca, cuando llegan los españoles, invadiendo el Perú, no dejamos ningún rezago. Ahí no se encuentra un solo apellido de Quispe o Ama, no hay. Todo fue partido y simplemente se constituyó con los criollos descendientes españoles, y por tanto allí, casi en todo el norte, hay diferentes grupos culturales y étnicos. Siendo así, sin embargo, tienen todo el derecho de sus pecados, y ese nivel debemos observar. Y también tenemos
a la legítima defensa. En este caso, no podemos nosotros, si simplemente ser denunciados, inmediatamente ser sentenciados. Tenemos que tener derecho al debido proceso que nos faculta la Constitución, en cualquier nivel, sea administrativo, civil o penal. Cuestión administrativa, un trabajador es encontrado con una sanción administrativa correspondiente, inmediatamente su jefe inmediato no puede disponer, si es trabajador permanente de una niña, no puede disponer que sea sacado del trabajo, sea despedido. Tiene derecho al debido proceso, se le seguirá un proceso administrativo disciplinario y después de eso ya se determinará. Porque en ese proceso él puede defenderse. ¿Qué tal si le sembraron el camino? Simplemente por sacarlo. Por diferentes motivos puede ocurrir. Entonces, es uno de los derechos principales que se tiene a nivel de la Constitución. Asimismo, tenemos la libertad de la seguridad personal. Por tanto, no se permite de forma alguna la restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley, como decía, comentaba antes, cuando haya un estado de emergencia que se declara la libertad personal. Nadie será procesado ni condenado por su acto de omisión, que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley. Por ejemplo, algún funcionario público o autoridad puede ser denunciado, pero tiene que estar debidamente calificado. Asimismo, nadie será procesado ni condenado por acto de omisión al tiempo de cometerse un delito previamente calificado. Y toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado disolver su responsabilidad. Quiero comentarles algo que es a nivel público. En el Colegio de Abogados, 2 decanos han sido denunciados hace 3 años, ¿no? Y en estas campañas para elegir al nuevo decano se ha hecho mucha cuestión digamos, de honor a nivel de la opinión pública, de que tal o cual decano debe tanta cantidad, está procesado por más. Pero mientras que no esté debidamente sentenciado, se les tiene inocente. Por tanto, esas personas sí tenían derecho a participar en las elecciones y en cualquier otra acción de carácter civil, porque está a nivel de investigación. Solamente cuando inclusive la sentencia que puede salir rodada en primera instancia, mientras que no sea ratificada en última instancia, aún sigue siendo resultado de conclusión. Ejemplo, el caso del presidente regional, de la cuestión que tuvo procedimientos ahí en Calca, ¿no? Fue denunciado, vino de Calca, en segunda instancia vio que en una sala penal lo declararon inocente, hay una apelación a voto nuevamente para que no sea procesado. O el caso del exalcalde de Santiago, el profesor Esteban Castillo, en primera instancia se le sentenció, pero en última instancia, en el curso de nulidad, la Suprema dijo algo conveniente. Por tanto, para poder tener responsabilidad tiene que ser sancionado ya en última instancia y que haya quedado consentida esa sentencia. Asimismo, nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado por las autoridades policiales en caso de flagrante delito, lo que comentamos antes. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes. Vemos con frecuencia en medios de comunicación social, por ejemplo, en las discotecas de Lima, que son exclusivas, no se permite el ingreso a ciertas personas. Ocurrió hace 3 o 4 meses con un campesino que era nativo de Lucheros y tenía todo el derecho de poder participar. Y ahí se ha conculcado su derecho y observado esta disposición de la Constitución Política del Perú. Bien, esos son los derechos civiles que están más ampliamente determinados en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Y respecto a los derechos políticos, la Constitución ha dedicado un capítulo especial. Está a partir del artículo 31 hasta 38 y donde se determina cuáles son esos derechos políticos que primero, los ciudadanos tenemos derecho a participar en asuntos públicos, como comentamos antes, mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de reelecciones. Bien, referéndum. A ver, ¿puede una autoridad municipal emitir una ordenanza
donde digamos, se dispone que los ciudadanos, digamos, el aumento de la tasa por el servicio de limpieza pública. Y eso puede ir en contra del interés ciudadano. Por tanto, nosotros podemos, a través de un mecanismo legislativo, convocar al referéndum y de ahí los ciudadanos determinar que esa norma sea revocada. Iniciativa legislativa. De acuerdo al artículo 107 de la Constitución Política del Perú, tiene iniciativa legislativa los 130 parlamentarios del Congreso de la República, lo tenemos los colegios profesionales, todos los colegios, y también los ciudadanos, pero haciendo la iniciativa y con firma de un porcentaje de los ciudadanos correspondientes. Son cerca de 250.000 firmas que se requieren a nivel nacional. Es lo que hicieron en el caso de FONAVE. A nivel nacional se hizo un trabajo de 4, 5, casi un año, meses, casi un año, y se presentó la iniciativa legislativa, fue debidamente tramitada en el Congreso de la República, sancionada y inclusive se ha ido al referéndum correspondiente. Asimismo, tenemos derecho a la remoción o el control por las autoridades y la demanda de elección. A ver, no solamente se saca a los alcaldes o presidentes regionales elegidos, alcaldes regidores o presidentes regionales de consejeros, no, a través de revocatoria. También podemos revocar a las autoridades de demanda, también podemos revocar a los funcionarios públicos, gerentes generales, gerentes de línea, tanto los gobiernos locales como los gobiernos regionales. Si no estamos de acuerdo y no cambia la autoridad regional municipal, nosotros podemos recurrir a ese derecho y revocar a esas autoridades. Y la demanda de deseo cuentas. Mucho hablamos de que hoy en día, por ejemplo, se está felicitando casi a fin de año que tal municipalidad cumplió el 98% de su presupuesto institucional de ese año. ¿Qué tal esto? Y criticamos los que no han llegado a ese porcentaje. Pero nos damos cuenta en qué forma se ha gastado ese dinero. Señores, hace 5 años la municipalidad de Charaque tenía solamente un presupuesto de 1.800.000 nuevos soles al año. Ahora tiene 350 millones de nuevos soles. No sé cuántas miles veces que ha aumentado. Esto gracias a Dios cambia la cifra. De igual manera, el 100% del cambio, el 50% se queda para la provincia de la Concepción. El otro 50% está repartido a las demás provincias y distritos del departamento del Cusco y la Universidad Nacional Central del Cusco. Hoy en día, por ejemplo, la municipalidad de Casta, que manejaba hasta 2004 1.800.000, ahora tiene 12 millones. Si todos, aquí vienen, están debidamente actuando con transparencia, haciendo obras que merezcan en favor del programa. No, se compran maquinarias, hacen todo. Entonces, ¿eso qué hay que hacer? Recurrir a este derecho constitucional que tenemos, rendición de cuentas. Y tienen todos los derechos de rendir una asamblea pública, de rendir cuentas, y si las cosas no están mal, inmediatamente se atenderán las consecuencias civiles, administrativas y penales. Y lo más importante, nuestros derechos políticos que la Constitución nos flanquea. Tenemos derecho a ser elegidos y elegir libremente a nuestros representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por la ley orgánica, en este caso de elecciones. El derecho es derecho y deber de los vecinos a participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. Y ahora veamos eso. Derecho a elegir a ser elegidos. Aquí habrá crítica de todos nosotros, no solamente de elegir o hacerlos elegir. Hoy en día vemos con cierta pena de que en las 3 o 4 últimas legislaturas no haya la representación parlamentaria que contaba con eso. Creo que con Daniel Estrada también. Daniel Estrada, cuando fue congresista, fue uno de los autores para que se promulgara la ley del cambio de cifra, que finalmente beneficia no solamente a nivel de gas, sino también de petróleo y otros recursos mineros que existen a nivel nacional. Fue, por ejemplo, el doctor Rodolfo Samayor Baiza, era diputado en 2 oportunidades, llegó a ser secretario general de la Cámara de Diputados y muchos otros, pero hoy en día no vemos esa responsabilidad. ¿Y quién tiene la culpa? Nosotros. Simplemente elegimos sin poder escoger. Ahí están las 5 personas. Yo en mi condición de decano del Colegio de Abogados
el presidente del Consejo Regional de Colegios Profesionales, el año pasado convoqué a una reunión a los 5 congresistas. Tuvimos una reunión en el auditorio del gobierno regional y les pedimos cuentas que habían hecho hasta ese momento, y era necesario conformar un acuerdo de gobernabilidad departamental. Y hablando de departamental, señor regional, por favor, permítanme hacer solamente una disquisición. Estamos utilizando indebidamente la cuestión de región. El Cusco no es región. Por disposición transitoria 16ª de la Constitución Política del Perú, se ha establecido que mientras se constituyan legalmente los gobiernos regionales, se conformaron los CETAR, los consejos transitorios de aplicación regional. Bien, y en base a ello se han conformado los gobiernos regionales con sus leyes orgánicas, pero hasta ahora no se han creado las regiones, que va a ser la unión de varios departamentos y provincias. Por tanto, el ámbito del Cusco sigue siendo departamental. Y cuando hablamos de desarrollo, tiene que ser desarrollo departamental, no regional. En ese bloque de todos, nosotros tenemos la oportunidad de poder identificar como futuros profesionales de derecho, pero estamos en la obligación moral de eso. Entonces, les decía, esa fecha nos reunimos, nos dieron cuenta de ellas, quedamos en continuar en una reunión similar. Lo ha hecho hace 2 meses la Federación Departamental de Trabajadores, en conjunto, pero que dos congresistas simplemente están bien capacitados, tienen la mejor intención de su trabajo, pero ahí me pregunto, ¿y si nosotros el ejercicio de nuestra libertad que nos da la Constitución de elegir a los más idóneos, no? Y al mismo tiempo, si tenemos derecho a elegir, va a ser elegido. Es ético de que un ciudadano que no tiene capacidad. Yo conozco el alcalde de la municipalidad de Coquepata. Es un caballero que tiene mucha intención, tiene su puesto de venta de papas acá en mi locación, no tiene mayor acción que presentar no volcán. Estamos ya en la gestión de la personalidad. Es ético presentarme como candidato para servir a mi comunidad, sea como candidato a alcalde del regidor, si no está en la capacidad, tampoco. Entonces, dentro del derecho fundamental que tenemos, también tenemos que cuidar esa parte. Y para ello, que es cierto, no ocurre en el país como pasa sobre Europa, sobre todo en Inglaterra y Francia y Alemania, hay escuelas especiales. Para ser candidato tiene que ser uno debidamente preparado en Derecho y Ciencia Política, y justamente por eso nuestras facultades se llaman Derecho y Ciencias Políticas. Los abogados sí estamos capacitados, y no, deberíamos estar, porque de acuerdo al currículo de estudio de muchas facultades ellos no están cumplidos. No están solamente las cuestiones básicas del derecho, pero la parte de ciencias políticas lo estamos cuidando. Entonces, es necesario tomar en cuenta los derechos que tenemos a elegir, a ser elegidos, también la parte ética de los políticos. De igual manera, la misma Constitución, y esto ya lo desarrolla la ley 16.300, determina qué es lo que puede ser el sometido al referéndum, ¿no? La reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, y lo que decía, por ejemplo, en el rango de ley, una ordenanza regional o una ordenanza municipal. Aquí dice las ordenanzas municipales, en materia relativas a cuestiones de legalización, no pueden someter al referéndum la supresión o la protección de derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. Lógico, un tratado internacional no proviene de una relación interestado, y por tanto con un referéndum no podemos, ¿no? Igual sobre la cuestión tributaria, ¿qué tal si se les ocurre decir, no señor, no queremos que haya IGB, que sea el 18%, queremos que haya 10%, si ello es parte fundamental del desarrollo nacional? Por tanto, esas normas no pueden ser sometidas por la así. El ejercicio de la ciudadanía se suspende por resolución judicial de intervención, por sentencia con pena privativa de libertad y por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. Esta última parte, recordarán con el expresidente Fujimori, cuando se fue a Japón y ya no retornó, renunció por fax, perfecto, ¿qué hizo la Constitución? Le habilitó por 10 años los derechos políticos. ¿Por qué? Porque por más que estuviera en el extranjero, cualquier ciudadano puede participar en las elecciones nacionales, sea como candidato a Congreso o a la presidencia de la República. No es necesario la preferencia, basta que haya inscrita como candidato. Pero cuando está ya habilitado
encuéntrese en el país extranjero, no puede participar en la vida política nacional. Asimismo, este artículo 34 es muy importante en la Constitución Política del Perú. Inicialmente se determinaba que los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional no tenían derecho a voto y tampoco participaban tenían participación ciudadana. Ahora sí. La ley 28480, que fue promulgada el 30 de marzo de 2005, le ha dado esa facultad. Hoy en día, los miembros de los bandas policiales en dos elecciones ya participan, ejerciendo su derecho a voto, ¿no? Y también tienen derecho a participación ciudadana, pero regulada por ley. Solamente que no pueden postular cargos, es decir, ellos tienen derecho a votar, no a ser candidatos. ¿Por qué? Por la naturaleza de la función que cumplen. Ellos pertenecen a las Fuerzas Armadas y Policiales. Y si llegaran a ser candidatos, la cosa se distorsionaría. Además, es una vía igualdad con el ciudadano, porque ellos tienen otro manejo muy diferente a nivel que ustedes. Igualmente, los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a la ley. Acá viene la diferencia y está normado por la ley de partidos políticos. Los partidos políticos tradicionalmente son conformados a nivel nacional, tienen su estructura, no sé si algunos de ustedes, ojalá que algunos de ustedes estén participando en algún tipo de partido político. Porque para mí, personalmente, la única manera de poder preservar la democracia, que hay una participación más activa, es cuando haya actuación de partidos políticos debidamente organizados, cualquiera que sea de derecha, izquierda, centro. ¿Por qué? El partido político tiene doctrina y ideología, está debidamente conformado, tiene su comité ejecutivo nacional, sus comités ejecutivos departamentales, provinciales y estatales, tiene una ley de política permanente. Eso, por ejemplo, lo que ocurre en México. Yo tuve la suerte de participar el año pasado en un evento aquí en Cusco y vino un representante del partido político PRI de México. ¿Y cuál es la diferencia que hay entre México y nosotros? Los del miembros del PRI, primero, si quieren ascender a la presidencia de la República, tienen que hacerlo desde el nivel más bajo. No hay reelección. El presidente de la República no puede ir a la elección. Si quiere, tiene que bajar al comité digital de base y nuevamente comenzar provincial, departamental, nacional y civil. Es una manera de preservar la democracia y que no haya el manejo, como ocurre, digamos, en el país nuestro. Y lo más importante es que, de acuerdo al número de votantes, después de las elecciones, el Estado les da una participación económica importante. Y ya está probado en el Perú que también no se practica. Eso me conlleva que todos los miembros del PRI a nivel de México tienen una especie de dieta, porque por el tiempo que pierden, la vida es permanente. El dirigente del comité ejecutivo barriado digital está permanentemente en sesiones cada semana y por tanto está en formación permanente. El político no solamente está preparado para ser congresista de la República, presidente de la República, presidente regional, consejero, alcalde o regidor. No, debe estar preparado para poder gobernar en la parte administrativa. Eso quiere decir que el partido político les prepara para que sean buenos gerentes, buenos administradores. De esa manera, cuando el partido político gana, ingresa con su gente debidamente calificada. Nos preguntamos, ¿eso ocurre en Perú? ¿Eso ocurre en Cusco? Llama poderosamente a la dirección de lo que está ocurriendo en el gobierno regional. Yo llegué a ser asesor del gobierno regional cuando el arquitecto Adolfo Saloma González fue elegido por voto popular ganando el gobierno regional de Perú. Tengo experiencia ahí. Dejamos cerca de 180 trabajadores de planta, gente con experiencia. ¿Pero qué ha ocurrido? Hoy en día existen 2.500 trabajadores. Cada gobierno va poniendo a sus allegados. Y eso está bien. Por más que se cuente con bastante economía, eso no podemos conseguir. Igualito está ocurriendo en los gobiernos locales. Sí, el cliente, el político. ¿Se lo veo? No, cuando hay campañas políticas, personas que tienen información doctrinaria y ideológica, ¿qué hacen? Emanar se dan ante el partido político que tiene, digamos, mayor preferencia. Y ahí está en su comité. Ganan, inmediatamente abren las puertas para ejercer cualquier cargo. Eso tampoco es ético. Eso no es, son éticos, sino linda con la corrupción.
La corrupción no está solamente a nivel del Estado, a la mala utilización de los fondos del Estado. También la corrupción está a todo nivel, inclusive personal. Por tanto, si uno no está preparado, no puede ingresar. Entonces, es necesario y tan trascendente de que exista un partido político que debe conformado. Creo que a nivel nacional, los actualmente inscritos tenemos el APRA, que tiene mayor trascendencia por su estructura orgánica, que viene de chapistas, japistas y demás. Está el Partido Popular Cristiano, pero pareciera que le falta un poco más de accionar a nivel nacional. Acción Popular, que creo ha quedado ahí, que era un partido político con 2 veces la presidencia de la República. Es decir, los demás no son simplemente movimientos que se han conformado por circunstancias políticas. Vemos el trabajo, ¿no? Vemos los demás deben ser hombres que tengan doctrina y ideología, no. Por tanto, eso no es ninguna garantía para la vida democrática. Entonces no estamos haciendo debido uso lo que la Constitución nos plantea con este tipo de derechos. Y luego tenemos el Estado reconoce el asilo político. Bueno, eso ya son cuestiones que no vienen tanto a lo que estamos viendo el tema de esta mañana. O la extradición solo se concede al Poder Ejecutivo. Eso es cuando vienen algunos políticos de otros países, o cabo que los nuestros pueden ser extraditados. Que lo que ha ocurrido con el mismo expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, él cuando dio el golpe de Estado, cuando era comandante, coronel, se refugió en el país, ¿no? Y en su momento oportuno el gobierno pidió su extradición. Gracias que ya comenzó a remontar con una nueva estructura política y hasta donde sabemos. Y sería también un paréntesis, porque estamos hablando de derechos ciudadanos y políticos. Es un derecho político lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela con las últimas elecciones. Cuando recién se ha determinado el reconteo de votos, puede proclamarse a alguien que aún finalmente ha sido proclamado como tal. Entonces, también creo que es importantísimo tener que analizar no solamente lo que sucede en la vida política nacional, sino también internacional. Le damos la bienvenida, por favor, con un fuerte voto de aplausos a la doctora Luisa del Partido. Igualmente, me sumo a esa bienvenida de nuestro distinguido vocal de superior del curso y finalmente, que es algo importante, que se refiere a los derechos políticos que nos plantea la Constitución Política. Todos los peruanos tenemos derecho y deber de honrar al Perú, de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Pero ellos, en la práctica ocurre. Yo estuve hace 5 meses en Boquillas, frontera con Ecuador, cosa que es diferente de lo que ocurre en Táchira, ¿no? 8 de la mañana y saliendo del territorio nacional, en puente, simultáneamente, a este lado del lado peruano, al otro lado del lado ecuatoriano, simultáneamente. El lado ecuatoriano lo hacían con más solución, el lado peruano no. La gente de ese rato estaba entomándose en una sociedad más interesada en qué forma tenía que hacer su negocio. Estamos dentro de los derechos ciudadanos y políticos que tenemos, estamos realmente observando, ¿no? Creo que eso falta. Y el único sitio donde sí se hace patria es el traje, y por supuesto aquí, los domingos, creo que no estamos participando. Entonces también es parte de la finalidad nuestra de tener que observar plenamente estos derechos civiles y políticos. En resumen, es esto lo que les he traído de la mañana. Y por supuesto, para terminar, solamente quisiera hacer mención qué tipo de normas, además de la Constitución, rigen, por ejemplo, la vida política nacional. Primero, el reglamento de registros públicos de relaciones políticas. Cuando un partido político quiere inscribirse, tiene que cumplir los siguientes requisitos. Y para eso conseguir las firmas constituyentes a nivel nacional e inscribirse en el registro que tiene el reglamento, en el registro de relaciones políticas que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Y ahí está normado, por ejemplo, respecto a los no solamente partidos políticos, sino también movimientos de carácter regional,
departamental y distrital. Para las elecciones regionales, uno compra el kit electoral correspondiente, consigue las firmas necesarias y puede participar en las elecciones regionales. Pero también compra su kit como movimiento independiente a nivel provincial y participa en las elecciones provinciales y digitales. Y hay requisitos correspondientes y cada uno de ellos se inscribe. Cuando un movimiento regional o provincial se inscribe, participa en las elecciones y no saca la votación correspondiente, no tiene representación, simplemente queda ahí. Por ejemplo, a nivel nacional, entre los partidos políticos vigentes, sobre todo a nivel de izquierda, el único que queda ahora es Patria y Libertad, que está con inscripción vigente, cosa que no han hecho los demás, y seguramente en las elecciones generales, Patria y Libertad será el partido político que ellos presente actual como gobernador de la izquierda. De igual manera, a nivel departamental, en este momento se están haciendo ya varias peticiones de clientes de firmas para poder inscribirse, y son pocos los movimientos que han quedado a nivel regional. Entre ellos está el APU, y a nivel provincial está el movimiento PAPA y otros PESMAS, cosa que no ha ocurrido, por ejemplo, con el movimiento de nuestro colega Carlos Moscoso, que está procediendo a recolectar firmas para poder conseguir firmas correspondientes en su movimiento Causacho Impulso, que para mí debió haber sido Causacho Impulso. Y hablamos en castellano o en quechua. De igual manera, quien norma el proceso electoral es la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de 1859. En base a ello están la Ley de Elecciones Regionales, que es puntual, está la Ley de Elecciones Municipales, y también tenemos la Ley de Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados, porque en distritos donde hay conglomerados de ciudadanos, donde todavía no tienen categoría de distrito, se les reconoce como centros poblados. Y aquí también se hacen las elecciones correspondientes por el periodo de 4 años que dura y donde se eligen al alcalde y sus 25 regidores. Asimismo, tenemos la Ley de Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Poblados, la Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que norma de qué forma debe actuar esta oficina, la Ley de Elecciones de Representantes al Departamento Andino, que tiene una norma especial, la ley que establece la barrera electoral, que ha determinado una serie de modificatorias a la Ley Orgánica de Elecciones y que determinan ciertos requisitos. Y finalmente tenemos cerca de una veintena de normas que rigen el proceso electoral del Perú. Y si analizamos uno por uno sería mucho más amplio, pero solamente les invito a ustedes, para poder acceder a este tipo de normas, entren a la página web del Jurado Nacional de Elecciones y ahí están las normas correspondientes. De esa manera creo que con mayor amplitud pueden ustedes analizarlos. Dicho esto, sería esta mi participación, a la espera de que si hubiera algunas preguntas para esclarecerles, y reiterar mi agradecimiento al doctor Camatuti y sobre todo al Centro de Estudios de Identidad y Democracia que ha hecho posible este certamen. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del doctor Escalante Cárdenas con el tema de derechos civiles y políticos en la Constitución de 1993. A continuación, si es que tuviéramos alguna pregunta a la exposición formulada por el doctor Escalante, por favor, podemos levantar la mano. Muy bien, sin embargo, yo me voy a permitir hacer un pequeño cuestionamiento en torno al tema del mecanismo que ha sido mencionado también por el doctor Escalante en su exposición, el mecanismo de revocatoria. Hay muchos especialistas que argumentan que la revocatoria como mecanismo de participación ciudadana, que también está establecido en la Constitución, debería ser mejorado. Quisiéramos saber, doctor Escalante, cuál es su parecer respecto a este tema, justamente, y si es que en efecto debería ser mejorado, cómo debería ser mejorado, cuáles son sus sugerencias a este mecanismo de revocatoria. Muchas gracias. La revocatoria es un instrumento importantísimo en la vida política nacional. No es posible que si el primer año, no solamente el primer semestre, que veamos a las autoridades municipales o regionales,
si no tiene la capacidad suficiente de poder gobernarnos, estamos en la capacidad de cambiarnos. Ese primer año que después ganó. Debería ser para mí, no, porque el ciudadano tiene derecho a comprar su kit electoral el primer día de enero, en cuanto entramos en el segundo año, después del primer año de gestión. Y si quiere, la vigencia es hasta el final. Debe ser simplemente el segundo año después del primer año de gestión para poder revocarlo. Después ya no debe continuar. Uno, dos, con lo que ha ocurrido en Lima. Yo creo que debe respetarse la ley. Si es revocado más del 30% de los miembros del Consejo Municipal, ya es alcaldes y regidores, debe haber una nueva elección, porque las personas que quieren no van a tener la capacidad de poder seguir manejando la entidad. Es necesario tener mayor conocimiento de la forma como artificialmente marcha un gobierno local. Y si cambiamos todo, o perdón, por partes, como en este caso, la alcaldesa de Lima no está en la capacidad de manejarlo en total, sino revocado al 90% de sus regidores. Y reitero, el mayor porcentaje lo tiene el PPC. Y desde ahí el PPC está caminando ya con medidas políticas a hacer una fuerza y poder agarrar el gobierno metropolitano en forma de elecciones. Entonces, debería, yo creo, respetarse lo que vigente dice la ley 2300, a fin de que si el grupo del Consejo Municipal es revocado más del 30%, debe llamarse a elecciones para conformarse un nuevo equipo municipal. Muy bien. ¿Hay una pregunta más? Doctor Eric Escalante, muy buenos días, y público en general y señores organizadores. La pregunta va, ¿es bueno que en los gobiernos locales haya reelección? ¿Considera usted bueno o malo? Quisiera escuchar su comentario respecto a eso. Gracias. Muchas gracias. Creo que a nivel nacional, en las tres instancias de gobierno, sea presidente de la República y vicepresidentes, y congresistas, gobiernos locales y regionales, no debería haber reelección, debe haber alternancia. Porque la reelección trae a la corrupción, en general. Por tanto, debería haber una norma en sus términos que prohíba la reelección, como les comento lo que ocurre en México, que allí no hay reelección. A nivel de ley, decía, el presidente de la República, si quiere, baja hasta el último nivel político y la cosa va caminando. Por tanto, no debe haber reelección en ninguna instancia del gobierno a nivel nacional. Muy bien, y de esta manera damos por terminada la participación del doctor Eric Escalante Cárdenas con el tema los derechos civiles y políticos en la Constitución de 1993 y le brindamos por favor un fuerte voto de aplauso. En el marco de esta primera jornada vamos arribando al segundo tema de exposición de esta mañana. El segundo tema de exposición es control de constitucionalidad, que va a estar a cargo del doctor Wilber Bustamante del Castillo. Es abogado con maestría en Derecho Civil y Procesal Civil y Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y tiene un doctorado por la Universidad del País Vasco y la Universidad Católica Santa María. Asimismo es profesor asociado de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y juez superior en el Distrito Judicial de Cusco y la Corte Superior de Justicia del Cusco. Recibamos por favor con un fuerte aplauso a los doctores de la Universidad. Gracias, Oscar. Gracias también a mi profesor por Círculo de Estudios en la Universidad de Democracia. Debemos colocar la diapositiva. Entiendo que esta hora es una hora un poco cansada. Todos estamos pensando en la hora del almuerzo, y eso a veces hace que nosotros nos podamos perder en lo que queramos decir. De modo que voy a ser lo más sintético posible, pero más que sintético, pero voy a hacer que este tema sea lo más digerible posible. Cuando hablamos de control de constitucionalidad, estamos hablando casi de un tema abstracto. Vamos en todo caso a trabajar a partir de algunos casos.
Empezamos con el tema haciendo la siguiente reflexión. Cuando se discute la Constitución norteamericana de 1870 y tantos, hay dos corrientes, ¿no? Una encabezada por el presidente Madison, que fue presidente, y otra por Jefferson, acerca de un tema que ustedes, me imagino, aún no se han preguntado. ¿Por qué es que la población actual tiene que seguir las pautas de quienes ya han muerto? ¿Va? El discurso es válido si nos ponemos en el escenario constitucional norteamericano. Quienes hicieron la Constitución de Norteamérica finalmente ya están todos muertos. Sin embargo, este documento que hicieron los muertos, Madison, Jefferson, entre ellos, Payne, ¿no?, sigue teniendo vigencia. Cuando se hace o se discute la Constitución norteamericana, se discute, entre otras cosas, este tema, y ellos lo discuten, ¿no? El debate encendido entre Madison y Jefferson tiene relevantes filosóficos porque además se acude mucho a Home, a Bacon, entre otros. ¿Por qué no dejamos que cada generación se regule o se autorregule a sí misma? ¿Por qué es que nosotros debemos seguir la Constitución de 1993? No sé si algunos de ustedes habrán nacido entonces, pero me imagino que algunos sí. Algunos más jóvenes han nacido. ¿Y por qué tengo que seguir aquello que hicieron los muertos? ¿Ah? ¿Por qué es que no me dejan? ¿Por qué no me dejan la oportunidad de que mi generación sea la que tenga que determinar cómo es que tengo que hacer la Constitución? ¿Por qué me tengo que atar a esto que en el derecho constitucional se denomina el precompromiso? ¿No? Yo vengo al mundo y resulta que las reglas ya las han hecho para mí. La Constitución es de 1993, no me han consultado, yo porque recién he nacido en